son matrimonio ante los hombres, pero no ante Dios. Nosotros reconocemos que ciertamente es una familia, que ellos llevan una familia, que deben comportarse como familia, pero les falta esto, la consagración a Dios a través de la bendición del sacerdote. Bienvenidos a este compartir. Si hay algún hermano que no pertenezca a la Iglesia Católica y nos está acompañando en la noche de hoy, que por favor levante la mano para saber. Algún hermano que no pertenezca a la Iglesia Católica y que nos esté acompañando, que levante la mano por favor para dar la bienvenida. Bueno, si no quiso levantar la mano, de todas maneras sea bienvenido. Vamos a un segmento de preguntas y respuestas. Buenas noches, padre. Mi pregunta es, cuando un matrimonio está fuera de la iglesia y es supuestamente consagrado por alguna otra iglesia o pastor, ¿es válida? Realmente existe el matrimonio ante los hombres y existe el matrimonio ante Dios. Ante los hombres es cuando los hombres no tienen la autoridad que Dios le dio a los apóstoles y comienzan a hacer matrimonio. No sé si ustedes recuerdan o ustedes lo hicieron. Nosotros cuando estábamos pequeños jugábamos al papá y a la mamá y había alguien que hacía el matrimonio y la tomaba de la mano y decía: yo lo declaro marido y mujer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pregunto, ¿quedaron casados? Pero invocaron a Dios, pero hicieron una bendición y lo declaró marido y mujer y hacía todos los pasos. Usted ama a esta persona, sí lo amo, todos los pasos. Pero era obra de teatro, porque no tenía la autoridad. Existen matrimonios que no son de Dios, que son de los hombres, pero son matrimonios ante los hombres, pero no ante Dios. Nosotros reconocemos que ciertamente es una familia, que ellos llevan una familia, que deben comportarse como familia, pero les falta esto, la consagración a Dios a través de la bendición del sacerdote. Hace falta porque Dios quiere que sus ministros sean los que ejerzan esos ministerios o estos sacramentos. ¿Por qué no? En primer lugar, porque los protestantes no creen en los sacramentos. En segundo lugar, porque no son la Iglesia de Cristo, no traen la sucesión apostólica. Hoy eran un borracho, un sinvergüenza, un asesino. Mañana agarra la Biblia y él mismo se declara pastor, funda una iglesia y dice: ahora vengo y los caso. ¿Y con qué autoridad? El Espíritu Santo me mandó y me habló por teléfono y me dijo: Petronilo, funde una iglesia y a usted lo nombro pastor. De esos hay muchos en el mundo. Pero yo quiero que ustedes vean que los sacramentos Jesús los deja a través de sus ministros. Y cuando lo hace un ministro del Señor, un apóstol del Señor, es como si lo hiciera el Señor. Miremos primero el bautismo. San Juan capítulo 4, versículo 1 en adelante. Ustedes van a ver que la Biblia dice que Jesucristo bautizaba más que Juan. Pero después va a decir que no era Jesucristo quien bautizaba. Pero si no era Jesucristo que bautizaba, ¿por qué decía que Jesucristo bautizaba más que Juan? ¿Quién bautizaba de parte de Jesucristo? Para que vean ustedes que los sacramentos los realiza el ministro del Señor y es como si lo hiciera el Señor. Vamos a oír. Juan 4:1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos. Aquí está la afirmación. Otra vez. Jesús hace Mire, Jesús hace y bautiza
más discípulos. Aquí la Biblia está diciendo que Jesús bautizaba más discípulos. Más discípulos que Juan. Aquí está claro. Jesucristo bautizaba más que Juan. Pero ahora observen cómo la Biblia con tanta claridad dice que no era Jesucristo que bautizaba, sino sus apóstoles, y es como si lo hiciera el mismo Señor. Pongan cuidado. Aunque Jesús no bautizaba, Aunque Jesús no bautizaba, siga. sino sus discípulos. Aquí es donde la iglesia dice, cuando un discípulo de Jesucristo realiza un sacramento, es como si fuera el mismo Jesucristo, porque está escrito, pruebas tengo. Si es como si fuera el mismo Jesucristo, entonces veremos cómo San Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 20 dice que Jesucristo tiene sus embajadores y es como si fuera Dios mismo el que actuara. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 20. Aquí es donde está que Jesucristo tiene sus ministros, sus embajadores, sus representantes. Dale. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Somos embajadores. Está leyendo la Reina Valera, ¿verdad? Sí. Aunque le quitaron sabiduría. Bien. Somos embajadores. Observe, observe. Somos embajadores. ¿Por qué decía que Jesucristo bautizaba? Porque eran sus embajadores quien lo hacían. ¿Y qué significa somos sus embajadores? Otra vez. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Observe, como si Dios, los embajadores de Cristo, son representantes ¿de quién? De Dios. Repítalo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Siga. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Como si fuera Dios quien rogase por medio. Este por medio significa que Dios obra por medio de los hombres. Al punto que en el capítulo 6, versículo 1 dice, 6:1, ahí mismo, 6:1. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, como colaboradores de Dios. Por eso cuando en la Biblia, en San Mateo capítulo 19, versículo 5, dice, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre, es lo que Dios ha unido por medio de sus ministros, sus colaboradores, sus embajadores, que es como si fuera el mismo Dios, al punto que Jesucristo bautizaba más que Juan, aunque no era él, sino sus discípulos. Dale. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó. Lo que Dios juntó, ¿cómo va a venir Dios? Nunca lo va a ver usted que Dios vino. Pero para eso están sus embajadores, sus colaboradores, sus ministros, como si fuera Dios mismo. Así pues, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Aquí está entonces el santo matrimonio como sacramento por medio de los embajadores del Señor. Cualquier persona no puede casar. Claro, sí. Cualquier persona se declara pastor y ya puede casar. Pero ese matrimonio no es verdadero, es falso, es una obra de teatro. Entonces, esa persona que sea casado por los protestantes, se convierte a la iglesia, tiene que ir ante el sacerdote que le dé la bendición para que sea un verdadero matrimonio. Gracias por su pregunta. Tengo una hijastra y tiene un bebé pequeñito que es mi nieto. Yo le digo que lo bautice y ella dice que para qué.
que si llegara a morir el niño, que a dónde va, que como quiere es un niño, no tiene pecado. La pregunta clave es la primera que usted hizo. La pregunta clave es, ¿para qué? Esa es la pregunta clave. Y hoy yo quiero responder, ¿para qué? Católicos y protestantes que me están escuchando, no me importa dónde esté y lo que sea, pero yo quiero responder a la pregunta que le hace esta mujer a usted. ¿Para qué? Según la Biblia, hay muchos ¿para qué? No sé si ustedes en Venezuela, cuando llegaron los cubanos, nos invadieron, estamos invadidos de cubanos en Venezuela, pero no cubanos buenos, sino cubanos malos. Los buenos, pues, se fueron para otros lugares. Y otros por ahí, no todos son malos, pero sí, echando broma. Pero sí, la mayoría son, pues, esos que van a sembrar terror en Venezuela. Llevaban una pastilla que usted decía, tengo dolor de cabeza. Esta pastilla es buena para el dolor de cabeza. Usted decía, me duele la espalda. Esta pastilla es buena, la misma pastilla. Tengo dolor de estómago. Esta pastilla es buena. Una pastilla para todos los dolores. Entonces, usted simplemente tenía que decir qué dolor tiene y el doctor le decía, el supuesto doctor le decía, esta pastilla es buena para eso. Entonces, pero esa me la recetó usted la vez pasada para el dolor de cabeza. No importa, porque esta pastilla sirve para el dolor de cabeza, para el dolor de espalda, para el dolor de barriga, para el dolor de piernas, para el dolor de todo. Cuando uno sabe para qué sirve esa pastilla, sirve para esto, para esto. Puede ser que usted no tenga dolor de cabeza, pero si tiene dolor de espalda, sirve para eso. Puede ser que no tenga dolor de cabeza ni dolor de espalda, pero si sirve para dolor de barriga, de estómago, pues para eso le sirve. La Biblia viene a mostrar que el bautismo sirve para varias cosas. Y es necesario que el mundo entero sepa para qué. ¿Por qué es necesario? Porque los protestantes tienen una mentira descarada. ¿Cuál es la mentira descarada? Doctrina diabólica. Esta. El bautismo es, escuchen, solamente. Ese es el problema de los protestantes. Ahí está la mentira. Solamente para el perdón de los pecados. Un niño no tiene pecado, por tanto, no se bautiza. Mentira, solamente para el perdón de los pecados. Esa es la mentira, esa es la doctrina diabólica. Y cuando digo doctrina diabólica es porque no está en la Biblia. Ningún protestante me puede mostrar a mí donde diga la Biblia, el bautismo es solamente para el perdón de los pecados. Eso es doctrina diabólica. Yo le puedo mostrar que la Biblia dice que el bautismo sí es para el perdón de los pecados. Pero la mentira, ¿dónde está? Cuando dicen solamente, ahí está la mentira. Protestante, bautismo para el perdón de los pecados. Católico, bautismo para el perdón de los pecados. Pero los dos enseñan lo mismo. No, el protestante enseña bautismo solo para el perdón de los pecados. Y la iglesia dice, sí es para el perdón de los pecados, pero no solo. También sirve para otras cosas. Y la pregunta de ella es clave. ¿Para qué? Protestante que me escucha, agarre su Biblia y aunque sea una vez en tu vida, sepa para qué sirve el bautismo. Para que deje de estar diciendo tonterías que no bautiza a su hijo porque no tiene pecado. Ciertamente el bautismo sí es para el perdón de los pecados, eso no lo negamos. Pero sirve para eso y para muchas cosas más. Y si usted no quiere bautizar a su niño porque su niño no tiene pecado, debe bautizarlo para otras cosas más. ¿Cuáles? Ejemplo, de la misma Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Gálatas 3:27.
Y ustedes van a poner la lupa, le van a hacer zoom y verá que ahí no dice solo para el perdón de los pecados. Aquí dice, ni siquiera dice que para el perdón de los pecados. En otras citas dice que es para el perdón de los pecados. Pero aquí dice para otras cosas. Vamos a escucharlo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Aquí Cristo, está claro, aquí está claro. Todos, y ese todo significa hombres, mujeres y niños. Aquí no dice todos menos los niños. No, y estoy leyendo de la Reina Valera. Observen que dice todos, sin excepción. Repítalo. porque todos los que habéis sido bautizados Hombres, mujeres y niños. Todos los que han sido bautizados, siga, en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿para qué sirve el bautismo? ¿Para qué? Para revestirnos de Cristo. Aquí no habla para el perdón de pecados. Aquí habla para revestirnos de Cristo. Entonces yo pregunto, ¿es interesante o no la pregunta que le hicieron a ella? ¿Para qué sirve? Es interesante que la Biblia nos diga, el bautismo es para revestirnos de Cristo. Entonces la mamá debe hacerse una pregunta. ¿Quiero o no quiero que mi hijo se revista de Cristo? Ahí está el secreto. No, pero es que mi hijo no tiene pecado. Perdón. La pregunta no me la he entendido. El bautismo es para revestirse de Cristo. ¿Usted quiere que su hijo se revista de Cristo? Es que mi hijo no tiene conciencia de lo que va a hacer. Perdón. Use el pote que Dios le ha dado. ¿Usted quiere que su hijo se revista de Cristo? El bautismo es para revestirse de Cristo. ¿Para qué más sirve el bautismo? Siga. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Ahora paren la oreja. A ver, con el bautismo, ¿qué vamos a recibir nosotros? ¿Qué ganamos? ¿Para qué sirve? Dale. Porque todos, Ahí, todos, hombres, mujeres y niños. Ahí no dice todo menos los niños. Ahí no dice solo los adultos. Ahí dice todos. Vamos a ver qué pasa con todos los que han sido bautizados. Otra vez, todos. porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Para qué nos bautizamos y bautizamos a los niños? Para ser uno con Cristo Jesús. Pertenecer al cuerpo de Cristo, ser uno. Entonces yo le pregunto a su mamá, le pregunto al papá, ¿usted quiere que su hijo sea uno con Cristo, o sea, pertenezca al cuerpo de Cristo? Es que mi hijo no tiene pecado. No me entendió la pregunta. ¿Usted quiere que su hijo sea uno con Cristo, pertenezca al cuerpo de Cristo? Eso es lo que tienen que responder. Y luego viene otra parte. ¿Para qué sirve el bautismo? Escuche lo que viene. Y si vosotros sois de Cristo, Otra vez, repítalo. ¿Qué gana con uno bautizarse? y si vosotros sois de Cristo, ¿Para qué nos bautizamos? Repítalo. y si vosotros sois de Cristo, ¿Para qué es el bautismo? Para pertenecer a Cristo. Pregunto, ¿usted quiere que su hijo pertenezca a Cristo o al diablo? ¿Y qué dice la Biblia? ¿Para qué sirve el bautismo? Es que mi hijo no tiene pecado. Tonto, no le estoy preguntando eso. Le estoy preguntando que si usted quiere que su hijo pertenezca a Cristo, porque la Reina Valera dice que con el bautismo
pertenecemos a Cristo. Es que mi hijo no tiene uso de razón. No me importa. ¿Quiere o no quiere que pertenezca a Cristo? ¿O quiere que pertenezca al diablo? ¿A quién quiere que pertenezca? Los católicos decimos, yo quiero que pertenezca a Cristo, porque sabemos que el bautismo es para revestirnos de Cristo, para ser uno con Cristo, para pertenecer a Cristo, también para el perdón de los pecados, pero no solo para el perdón de los pecados. ¿Para qué más sirve el bautismo? Paren la oreja, pongan la lupa, háganle zoom. ¿Para qué más? Según la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Dale. Ciertamente, linaje de Abraham sois. Linaje de Abraham soy cuando nos bautizamos. ¿Y qué significa eso? Ahí viene, paren la oreja. Y herederos según la promesa. ¿Usted quiere que su hijo sea heredero de Dios? Es que mi hijo no tiene pecado. Quítese eso de la cabeza que le inyectó el pastor, doctrina diabólica. ¿Quiere que su hijo sea heredero de Dios? Es que mi hijo no tiene uso de razón. Aunque no tenga uso de razón, puede ser heredero. Su hijo, desde chiquitico, es heredero, si usted le dio el apellido. Si se bautiza, pasa a ser heredero. ¿Y qué significa heredero? Que lo que tiene el papá le pertenece a él. ¿Qué significa heredero? Que pasa a ser hijo. ¿Quién es el heredero? El hijo. Con el bautismo pasamos a ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque dice que somos herederos. ¿Y quién es el heredero? El Hijo de Dios. Cuando el diablo mueve a un pastor protestante, porque no es Dios, el que lo mueve no es el Espíritu de Dios. El diablo mueve a un pastor protestante para que no bauticen a un niño. Es porque el diablo no quiere que ese niño se revista de Cristo. No quiere que ese niño pertenezca a Cristo. No quiere que ese niño sea heredero del reino de los cielos. O sea, no quiere que sea hijo de Dios. Porque el diablo tiene esperanza de agarrárselo para él. Es un gran problema. Es un gran problema. Entonces, la Sagrada Escritura es claro para qué sirve el bautismo. Si estoy diciendo mentiras, pues que lo comprueben los protestantes con la Biblia. Que lo lean a ver si estoy diciendo mentiras. No es que el pastor quítese de la mente lo que diga ese mentiroso. Vamos a creerle a Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. En su palabra está a punto. O si no, que venga ese fulano pastor y me muestre a mí donde diga prohibido bautizar a los niños, es malo bautizar a los niños, debemos bautizar solamente a los adultos. Pero es que yo encontré en la Biblia que se bautizaban los adultos. Sí, yo también me sé las citas. Pero también sé donde dice que se bautizaban familias enteras y donde por la fe del papá se puede bautizar también el hijo, el niño. Es mentira de Satanás, doctrina diabólica. Otra pregunta, pues. ¿Por qué tenemos imágenes de Jesús y María si podemos creer en Dios espiritualmente? Porque las imágenes nos ayudan a nosotros a saber con quién estamos hablando. Porque antes de venir Cristo no podíamos tener imágenes. Cuando ya viene Cristo podemos tener imágenes. Colosenses capítulo 1 versículo 15 de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. En el capítulo 1 versículo 15 dice que Jesucristo es la imagen del Dios que no se puede ver. Entonces ya tenemos imagen. Escuchémoslo. Él es la imagen Ahí del está, Dios ahí. invisible. No corra, niña, no corra. Otra vez. Él Jesucristo. es la imagen Ya tenemos con Jesucristo, ya tenemos la imagen de quién. del Dios invisible. Ya tenemos con Cristo lo que en el Antiguo Testamento no tenían. En el Antiguo Testamento no podían tener una imagen de Dios porque no existía. Pero ya en el Nuevo Testamento Él es la imagen del Dios invisible.
Y Colosenses 2.9 dice, Colosenses 2.9, también de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría, viene a mostrar que efectivamente en Jesucristo reside la plenitud de la divinidad de Dios. Vamos a oírlo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de Dios habita corporalmente en Cristo. Entonces, sí podemos tener una imagen de Cristo, una imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios que no se puede ver. Lo dice la Biblia y lo dice la Reina Valera. ¿Y por qué nosotros tenemos imágenes dentro de la iglesia? Porque es que la imagen, ciertamente podemos hablar con Dios sin imagen, eso es verdad. Pero a ver, le voy a hacer una preguntita. ¿Su mamá nació dónde? ¿No sabe usted dónde nació su mamá? ¿México, en Guatemala, en Guatepeor o dónde? No saben dónde nació su mamá. Vamos a ponerle que su mamá nació en México. Vamos a ponerle. Entonces allá está su abuela. Y todos los días su mamá llama a la mamá de ella, a su abuela. ¿Cómo llama usted? ¿Karina? Kelly. Y entonces le dice, Kelly, para que salude a su abuela. Y dice, abuelita, ¿cómo está, abuelita? Yeah, mi tica, yeah, mi tica. Ajá. Usted habla con su abuela, comparten. Bien bonito. Ahora, ¿qué tal que su mamá dijera, no por llamada, sino por videollamada? Mire, aquí está su abuelita. Y usted ve que la abuelita, ¡abuelita, ¿cómo está? ¿Cómo le parece mejor? ¿Por pura llamada o por videollamada? Videollamada, porque usted ve y usted oye. Cuando nosotros tenemos las imágenes, es porque preferimos la videollamada. Sabemos que estamos hablando pero una imagen nos ayuda a nosotros a sentirnos más cercanos. Es una imagen. Si usted le mete un tiro a la imagen de su abuela, no mata a su abuela. Ella está en México, se parte el celular, porque es una imagen. Pero esa imagen nos ayuda a tener una idea con quién estoy hablando. Para eso es una imagen. Buenas noches, padre. Yo tengo un hermano y mi cuñada, ella lo lleva a la iglesia episcopal. Yo les digo que no es, ella dice que es lo mismo, que porque el padre da la hostia, se viste igual y todo, que es lo mismo. Entonces yo les he dicho que no, que eso no es la verdadera iglesia de Cristo. Entonces mi pregunta es, inclusive me ha dicho que cuando no puede el supuesto sacerdote dar la misa, su esposa es la que da, la sacerdota, dice ella, mi cuñada, la sacerdota dice, da la misa. Entonces le digo, ¿cómo sacerdota? Le digo, no, que yo sepa no hay mujeres sacerdotas. En lugar de decir sacerdotisa, ¿verdad? Entonces esa es mi pregunta, ¿qué tanto la iglesia episcopal tiene, si la acepta la iglesia católica o por qué es lo mismo, dicen ellos? Exteriormente es lo mismo. Se compra un clérima, se lo pone, se compra una sotana y se la pone, se ponen los ornamentos, van, compran pan allá a las hostias y compran vino. Exteriormente es lo mismo. Pero espiritualmente no es lo mismo porque es una iglesia fundada por hombres, no viene de Cristo, es simplemente, usted sí ha visto el oro y la fantasía. El que no conoce dice lo mismo, pero el valor no es lo mismo, no es igual, aunque aparente. Usted mira la sal y mira el azúcar, están los dos allí y usted dice es lo mismo. Pero cuando usted le echa la comida o le echa el agua, se da cuenta que no es lo mismo, aunque se parezca. La persona que dice es lo mismo, imagínese usted que la esposa suya pone allí el pote donde está el azúcar y la sal, y cuando va a echarle algo a la comida dice, eso es lo mismo, agarremos, y le da comida a usted dulce. No es lo mismo, es distinto, pero se parece. A eso sí es verdad, que se parece. Pero Dios no mira las apariencias,
Dios mira lo que hay dentro del corazón, si hay sinceridad, si viene de Dios o no. Esa no es iglesia de Cristo, eso es una mentira. El diablo es padre de toda mentira, el diablo engaña de muchas maneras. Y es una manera fantástica, maravillosa, que quedó como anillo al dedo para el diablo. Poder engañar a los católicos con una iglesia donde se llamen sacerdotes, donde se pongan sotana, donde digan que celebran la misa, donde repartan la hostia, donde repartan vino, diciendo que eso es lo mismo. Eso es un engaño más grande, mayor del diablo. Pero no es correcto, no es la iglesia de Cristo y no debemos estar creyendo en eso. Inclusive ella tuvo un sacramento según con ellos. Yo sé que son sacerdotes que han sido descomulgados, ¿verdad? Los que están ahí. No todos, algunos sí, pero no todos. Buenas noches, Padre. Me gustan los videos tuyos. Hace tiempo me he convertido, hace más o menos 4 años, Padre. Entonces, de recién convertido, pues, tengo familias adventistas. Siempre me atacaba con eso. Ellos me expulsaron a leer la Biblia. Cuando me desperté una mañana, entonces prendí la tele. Yo vi tus videos. Eso después me gustó. Eso estoy empezando a practicar. Estoy analizando lo que enseñan nuestros hermanos separados. Entonces, tengo unas 3 preguntas para ti, Padre. Apocalipsis 20, versículo 1 en adelante. Apocalipsis 20 del 1 en adelante. ¿Hasta dónde? ¿Hasta el final? Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ajá, venga, acérquese para acá. A ver, hágame la pregunta. La pregunta es, no tuve un diálogo con uno, pues solo hablamos un poquito así nomás. Somos hermanos, pues. Entonces dice que Cristo va a reinar 1000 años en la tierra. Dice, yo sé que no es esto. Esa es mi pregunta. El 1000 significa cantidad. Aquí está mostrando que hay una época donde el diablo va a hacer mucho desastre, pero otra época donde el diablo va a ser encerrado, ¿verdad? Entonces está mostrando lo que ha sucedido en la iglesia. ¿Usted no se da cuenta que ahorita el diablo está más desatado que antes? Eso es lo que está diciendo la Biblia, que hay una época donde va a reinar el cristianismo. 1000 años significa muchos años. El 1000 significa gran cantidad. Entonces, una época donde el cristianismo va a estar tranquilo, y hemos vivido esa época, un cristianismo bonito,
ahorita las cosas se están poniendo difíciles y ahora el que es cristiano, las leyes están atacando a los que son cristianos. Podríamos decir que el diablo se desató. Eso es lo que está mostrando las Sagradas Escrituras. Épocas donde el cristianismo florece, donde la fe es bien recibida, pero otra época donde el mal florece y pareciera que el bien se está acabando. Y eso es lo que estamos viendo, más nada. Pero eso no quiere decir que entonces Cristo va a venir, va a hacer 3 venidas. La que ya vino, otra que va a venir por 1000 años y se vuelve a ir y después viene la última venida. No. Dice que Jesucristo vendrá por segunda vez, pero ya vendrá en su gloria. Pero que Él reinará en la tierra por 1000 años, por mucho tiempo. Los cristianos van a estar muy tranquilos y hemos vivido ya esa etapa. Y luego, por otra época, el diablo que estaba atado, ahora es suelto. Y ya estamos en esa época. Bueno.